Que Dios les bendiga una vez más, amados hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más, recibe la gloria, recibe la honra. Gracias, Señor, por esta bendición de poder meditar en tu palabra. Habla, Señor, a nuestros corazones, a nuestras vidas, y que podamos recibir tu palabra y ponerla por obra. Usa mis labios, Señor, para transmitir el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo estaba pequeño, algunos dirán, la verdad que no, estoy muy joven todavía. Pero cuando estaba pequeño, yo veía todo el accionar, todas las actividades que mi padre realizaba. Mi padre pastor, desde que yo nací, mi padre ya era pastor. Luego llegó a ser presidente nacional de los embajadores de Cristo. En muchas ocasiones fuimos con él a algunas actividades de los embajadores de Cristo en diferentes partes de El Salvador. Luego él pasó a ser presbítero ejecutivo de una zona. Luego Dios le permitió ser superintendente de la Asamblea de Dios. Luego fue director del Instituto Bíblico y luego llegó nuevamente a ser presbítero ejecutivo, vicesuperintendente y en otras zonas del país. Siempre he admirado a mi padre, siempre ha sido un gran ejemplo para mí. Estoy muy lejos de llegarle a los talones, como decimos. Pero lo que yo recuerdo en mi niñez es cuando nosotros le pedíamos algo a papá. Él siempre se rebuscaba, como decimos, para proveernos lo que nosotros le pedíamos en sus limitantes, porque ustedes saben, la mayoría de ustedes saben, el mundo que no conoce a Cristo no lo sabe, pero la vida de un pastor generalmente en sus inicios, más que todo en los primeros tiempos, cuando iniciaba el evangelio aquí en El Salvador, la vida de un pastor era tan difícil que yo me recuerdo que con un huevo tibio comíamos todos en la familia. Eso sí, nos echábamos 3, 4 tortillas, pero solo mojábamos la tortilla en el huevo tibio y esa era nuestra comida. Y dormíamos en camas de pita, nuestros roperos eran cajas de cartón, pero toda esa vida tiene su recompensa cuando uno trabaja para el Señor. Pero como les decía, lo que recuerdo yo cuando estábamos pequeños, que al pedirle algo a papá, él se rebuscaba, aunque no tuviera dinero, porque no habían muchos diezmos. Pero mi padre se rebuscaba por proveernos lo que le pedíamos. Inclusive, a veces nos daba más de lo que le pedíamos. Y ese es el tema, más abundantemente. En Efesios 3, versículo 20 y 21, dice así, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículo 20 y 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Lo que está diciendo aquí Pablo es que Dios siempre va a hacer o va a responder a lo que nosotros le pedimos. Por supuesto, en su tiempo y según su voluntad. Como hablábamos en otro devocional, que Dios siempre responde a sus hijos. Dios siempre va a estar
pendiente de nosotros. Y por eso su palabra dice, así como el Padre ama a sus hijos y los corrige, así el Padre Celestial nos ama a nosotros y también nos corrige. Y también el mismo Jesús, en uno de sus momentos de hablarle a la gente, dijo, si ustedes siendo malos les saben dar buenas dádivas a sus hijos, ahora imagínense el Padre Celestial cómo no les dará más y les dará en abundancia. Así que Dios siempre, siempre estará pendiente de nuestras necesidades y siempre nos va a responder a nuestras peticiones. Pero Pablo va más allá y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, ahí está la primera parte. Él puede hacer todas las cosas y nos puede dar todo lo que le pedimos. Pero dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. El Señor no solamente nos va a dar lo que le pedimos, porque su palabra también dice que antes que nosotros le vayamos a pedir, Él ya sabe lo que nosotros tenemos necesidad. Y muchas veces nosotros no le hemos pedido algo al Señor y lo recibimos y decimos, ¿y esto? ¡Wow! ¡Qué bendición la que hemos recibido! Así me ha pasado muchas veces a mí, amado hermano. Yo he recibido del Señor, no solo estoy hablando de situaciones materiales, de cosas materiales, de dinero o de algo que tú necesitabas. No, estamos hablando también de su presencia, estamos hablando de privilegios, de habilidades que el Señor nos permite tener, cosas que podemos hacer que nosotros no sabíamos que podíamos hacerlas, pero eso se lo debemos a Dios, porque Él es poderoso para darnos más abundantemente de lo que le pedimos, más allá de nuestra imaginación, más allá de lo que nosotros podamos imaginarnos. Él es poderoso para proveernos. Dios es tan grande que Él actúa a través de nosotros. Yo he tenido la experiencia, he experimentado a gente recibiendo el bautismo del Espíritu Santo cuando le he impuesto manos. He oído testimonios y he visto sanando a personas cuando yo he puesto manos y yo digo, Señor, yo no merezco esto. Y eso es recibir más abundantemente de lo que nosotros nos imaginamos. Debes de tomar esta palabra y ponerla por obra y creer que lo que Dios está diciendo en esta porción bíblica es una realidad. Dios nos dará más abundantemente de lo que le pedimos. Así que no dudes en pedirle al Señor, porque Él te dará más abundantemente. Pero, ahí viene el pero. No, eso sí ya no me gusta. Hay que pagar un precio. Y mire lo que dice la última parte del versículo 20. Según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y ustedes ya saben lo que sigue. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Pablo dice, según el poder que actúa en vosotros. En otras palabras, dependerá de la relación que tú tengas con el Señor el recibir más abundantemente lo que le pedimos. Sin embargo, Dios, en su misericordia, le da el sol, le da el alimento, inclusive a aquellos que no son sus hijos. Él pone el sol para buenos y malos. Él provee alimento para buenos y malos. Pero para recibir más abundantemente, debemos de
poner en acción el poder que viene de Dios. Y por eso Pablo dice, según el poder que actúa en vosotros. Entonces, mi relación con Dios, el orar, el leer la Biblia, el buscar la llenura del Espíritu Santo, me dará la garantía de recibir más abundantemente, es decir, más de lo que yo le estoy pidiendo al Señor. No esperemos recibir del Señor más de lo que le pedimos si nuestra relación con Él, el poder que actúa en nosotros, no es el que debe de actuar. ¿Cómo vamos a recibir el poder del Espíritu Santo en nosotros? Vamos a tener ese poder actuando en nosotros cuando le busquemos, cuando le anhelemos. Pero lastimosamente hoy anhelamos más estar en las redes sociales, en el celular, en el Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. No me puedo los nombres de todas las redes sociales. O utilizando el tiempo para otras cosas, para platicar con los amigos, que no es malo, ¿verdad? Pero le damos más tiempo a todas esas cosas, en jugar videojuegos, dedicarme al fútbol, estar viendo televisión, etcétera. ¿Cómo vamos a recibir el poder del Espíritu Santo y cómo vamos a poner en acción el poder que actúa en nosotros si no lo anhelamos, si no lo buscamos? Entonces, para recibir más abundantemente, debemos de mejorar nuestra relación con Dios y dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Porque así lo dice su palabra. Leemos una vez más el versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria. Dios es poderoso. Y Él es el que produce el querer y el hacer. Y por eso lo dice en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, mi hermano, Dios es el que debe controlar nuestra vida, todo nuestro ser, para que podamos actuar según el poder que hay en nosotros, que viene de parte de Dios. Él nos da más abundantemente, según el poder que actúa en nosotros. Les amo en Cristo. Hay que cuidarse. Aquí en nuestro país estamos ya en una fase que si tú no te cuidas, te vas a contagiar. Y ahora ya no depende de una cuarentena obligatoria, no depende de los lineamientos que da el gobierno, sino que depende de nosotros. Cuídate tú y cuidándote tú, cuidarás de los demás. Seamos obedientes. Estemos alertas a todas estas situaciones. Seamos valientes en obedecer. Seamos leales. Seamos obedientes a las indicaciones que se nos den. No nos creamos los inmunes o los fuertes que a mí no me va a dar ese virus. Sé prudente. Y lo que dice la palabra de Dios, el sabio ve el mal y se aparta. Así que les doy este consejo y creo que ya lo han recibido muchas veces, pero tómenlo en cuenta. Si no hay necesidad de salir, no salgas. Cuando una vez más volvamos a los templos a congregarnos, te esperamos en los cultos, siguiendo las indicaciones, siguiendo cada una de las cosas que hay que hacer para cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás. Que Dios les bendiga. Señor, te damos gracias por esta bendición. Una vez más, Señor, tu presencia, tu Espíritu Santo ha estado con nosotros. Señor,
obra en nuestra vida. Gracias, Señor, porque cada día podemos experimentar tus misericordias y recibimos más abundantemente de lo que te pedimos. Sigue obrando, Señor, en nuestras vidas. Señor, alcanza con tu salvación a aquellos que no te conocen. Señor, sana al que está enfermo. Protege, Señor, a los que están en la primera línea atendiendo esta pandemia. Y provee, Señor, para los que no tienen. Por la sangre de Cristo, te amamos, Señor. Amén. Gracias al Señor por este lindo culto. Gracias al pastor por su palabra. Y ahora, pues, no queda más que recordarles nuestros cultos durante la semana. Siempre congréguese en línea. Recuerde que estamos orando 24/7. 24 horas al día, los 7 días de la semana. Un ayuno semanal y 1 hora de oración como mínimo. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Si queremos recibir sus favores, este es el momento de buscarle. Le esperamos el día de mañana en el culto de oración y siempre realicemos nuestros altares familiares. Que el Señor les bendiga.